Café Picante. Hola, bienvenidos al Café Picante 104. Hola, Anita, de nuevo acá con nosotros. Hola, ¿Cómo anda? Antonio. Bien. ¿La universidad? Todo perfecto. control. Profesora, final de semestre es terrible. Sí. Sí, muy serio. Así como vamos a empezar este Café Picante, seriamente. Con temas súper calientes de la semana, como la reforma tributaria, con IVA, parece que IVA a la lata, Iván a la lata. Y la fracasada reforma política, los cambios sustanciales a la JEP. Y muchos más temas y nuestros personajes y comentarios, pero antes los titulares. Puñalada marranera, oink, oink, a los pobres y la clase media. IVA a la canasta familiar y beneficios a los empresarios y banqueros. Justicia especial para la paz. Tribunal paralelo para militares. Un acuerdo de partidos que puede ayudar a la pacificación del país. La reforma política, otra farsa más, sin cambios de fondo en materia electoral. Tenemos la agenda de la sapería para la visita de Trump el 2 de diciembre. Chuzamos conversación de Duque con Bolsonaro, el nazi elegido en Brasil. Con la promesa de devolverles a las gentes populares 50,000 pesos mensuales en una especie de sisbén extraño que todavía no se sabe muy bien cómo es, el señor Iván Duque le quiere poner IVA a la canasta familiar. En contravía de todo lo que dijo en campaña presidencial. Puñalada marranera, pues para la gente sin recursos, inclusive las clases medias, favoreciendo desde luego a los empresarios y a los financistas. Toño les tiene su comentario. Sí. Sin ponerle el nombre verdadero, o sea, una reforma tributaria, en el legislativo empieza a transitar un proyecto de ley de lo más atrabiliario y que afecta a los intereses de las clases medias y populares. Hablo de la barbaridad de ponerle IVA a la canasta familiar y la mentira y el engaño de anunciar la devolución de ese impuesto a los pobres a través de una especie de sisbén tributario impracticable, torcido y falaz. Agréguenle a ello lo que significa la avalancha de impuestos que la parte más baja de la clase media tendrá que pagar y que será afectada. No solo afectará el bolsillo, sino la capacidad de consumo, con los líos macroeconómicos que ello implica. La educación, la salud, el transporte, todo quedará por las nubes. Se trata específicamente de golpear al groseramente llamado extracto 3, esa cosa tan desagradable de llamar a la gente por estratos, y de conter a los sectores aún más pobres. En síntesis, la tal reforma pretende golpear a los individuos y, claro, favorecer a las empresas y a los banqueros. También se grava a los patrimonios medios y hasta la ministra del Trabajo, para precarizar aún más el empleo, habla de pagos por horas. Y el otro, el ministro Carrasquilla, el tumbador de municipios con sus bonos de agua, es quien perfila la puñalada impositiva. En síntesis, toda una triquiñuela neoliberal que cercena aún más los escasos presupuestos de la mayoría de los colombianos. ¿Qué pensarán las clases medias y populares que votaron por Duque? La traición era de esperarse, pero como se dice coloquialmente, eso les vale huevo. La pelota está en el Congreso y habrá que ver cómo se maneja el tema del nuevo salario mínimo, pero ténganlo por seguro que todo se hará contra los intereses de la gente. Otro tema fuerte de esta semana son los cambios que sufrió la Justicia Especial para la Paz. De entrada, se acordaron nuevos 14 magistrados porque parece que los que habían no les gustaban mucho al Centro Democrático, como que eran muy independientes. Eso no tiene que ser malo necesariamente, habrá que ver a quiénes nombran. Y por otro lado, habrá que ver qué tan protegida queda la verdad que nos van a contar, porque eso es lo realmente importante. Lo cierto es que en el Congreso se reunieron todos los sectores, prácticamente todos los sectores, y se pusieron de acuerdo. Por ejemplo, noticionón, ¿no? A ver, ¿qué futuro tiene eso? Petro y Uribe estaban de acuerdo. Algunos se retiraron de ese pacto, pero parece que hay acuerdo. Bueno, y Ana María tiene el comentario. La Justicia Especial para la Paz es el corazón del proceso de reconciliación que nos va a permitir superar el conflicto. Por eso se llama justicia transicional, porque nos permite transitar de la guerra a la paz. Es en la JEP donde nos vamos a enterar de la verdad, especialmente importante para las víctimas, y donde vamos a poder poner en blanco y negro los intereses, métodos y crímenes que cometieron todos los involucrados en el conflicto armado. Si los colombianos solo intuimos qué es la guerra, pero no entendemos todo lo que implica, difícilmente vamos a poder comprender qué es lo que no puede volver a pasar. Y si quienes se declaran simpatizantes de alguno de los grupos armados entienden por boca de ellos mismos y de sus víctimas qué fue lo que hicieron, van a poder perdonar más fácilmente a los que llamaban enemigos, porque en esta guerra todos cometieron atrocidades.
Ese enfoque de búsqueda de la verdad hace que la JEP sea anhelada por muchos y temida por otros. Esos que tienen asuntos que esconder y que harían cualquier cosa por silenciar a quienes pueden delatarlos. Esa es la única forma de entender la cantidad de ataques de los que ha sido víctima el tribunal. El último de ellos fue el intento por crear una sala especial para los militares. Con ello se habrían generado clasificaciones distintas de víctimas, con la percepción de que hay víctimas buenas y malas. Pero también habría inferido que los crímenes que cometió el Estado, en teoría legítimo, son menos graves que los que cometieron quienes estaban en la ilegalidad. Eso es como decir que si el violador es el papá, es menos malo. Ese proyecto se cayó en el Congreso y el Centro Democrático se transó con la inclusión de 14 nuevos magistrados. Pero se transó y Uribe por primera vez en la historia reconoció la legitimidad de la JEP. Por primera vez y en un momento histórico, se pusieron de acuerdo las fuerzas políticas que, querámoslo o no, tienen en sus manos la definición del futuro de Colombia. La JEP avanza y con ella la reconciliación y la paz. Gracias, Anita. A mí me da como una buena espina el hecho de que sectores tan absolutamente antagónicos como Uribe y el petrismo y algunos sectores pues, que estaban allí convocados se pongan de acuerdo. Y lo que uno siente, Ana María, lo dejo así al azar el cuento, es que eso podría significar en un momento dado no solamente la consolidación de la paz con las FARC, sino de pronto un acuerdo para que deje de accionar el paramilitarismo. Es decir, quienes están allí tienen de alguna manera políticamente la habilidad para que eso se pueda dar. Y las posibilidades. Ahora, otra cosa que hay que decir es, de los radicalismos no queda nada en democracia. En democracia todo el mundo tiene que ceder y lo cierto es que aquí todo el mundo tendrá que ceder porque de todos lados, en todas partes se cuecen habas, dicen Claro. por ahí, ¿no? Hay sectores que, claro, no están contentos, por el partido de la FARC no está contento, una parte del pueblo se retiró, pero bueno, tienen como hay una buena onda en ese sentido que no se había visto, es decir, que concilie Uribe y que se ponga de acuerdo en sacar adelante la paz a través de la JEP, ya es un hecho importante, ¿no es cierto? Importantísimo. Bueno, Vamos a ver qué pero, pasa. y más reformas, Anita. A ver. Pero estas tienen como en Halloween, ¿sabes qué? A ver. Máscara y disfraz. Pero la supuesta reforma política Esa. lo que no tiene es dientes y dejó al Consejo Nacional Electoral igualito, o sea, como la cueva de Alibaba. Sí, esa institución que está mandada a recoger, pero eso sí, la reforma, faltaría más, vuelve a poner en escena los viejos auxilios parlamentarios de otros tiempos para que los senadores y amigos padres de la patria tengan su untada de mermelada generalizada. Antonio con el comentario. La cacareada reforma política pasada como por agua en el Congreso, como se sabía, resulta ser otra farsa más que no reforma nada, ni el diseño político del país, ni mucho menos ese sucísimo escenario electoral que tenemos. Además de una reforma negativa que crea una especie de mermelada a la medida de Duque y a través de la capacidad de los congresistas de situarse como chulos sobre el 20% del presupuesto nacional, seguramente para robárselo, de resto, nada de nada. La novedad del proyecto presentado es volver a una maña vieja, los llamados auxilios parlamentarios. ¿Se imaginan el tumbe y los torcidos como los que hacían antes y aún peor? La reforma farsante desconoció necesidades de reforma electoral tan importantes, por ejemplo, como el voto electrónico, el voto obligatorio, aunque sí reconoció pues la paridad de género. Pero se limitó a pararle bolas a la propuesta de Uribe de volver a las listas cerradas, o sea, al dedo que tanto le gusta. Se pretende además acabar con la ley de garantías, que es como un saludo a la bandera. ¿Quién cree que la corrupción se detiene si no se reparten contratos en época electoral? Además que lo hacen también. La ley de garantías se viola permanentemente y la plata se la roban por aquello de echa la ley, echa la trampa. Y lo peor de la fallida reforma, dejó intacto el Consejo Nacional Electoral, una verdadera cueva de clientelismo, de mafia, de parcialidad y de dolo, en el caso de la mayoría de sus magistrados. Ese consejo, que opera de manera inconstitucional, manipula el escenario electoral a favor de la casta tradicional y es garantía de perpetuidad de los delitos electorales, la manguala y la politización de la justicia electoral. De verdad, una porquería de institución que debería ser eliminada o cuando menos cambiada. Pero nada, porque con el CNE las hegemonías garantizan la capacidad de ahogar la democracia electoral, lo único que el régimen tiene para mostrar y que de hecho está constituida para beneficiar ¿a quién? A la dictadura de las mayorías. Y ya llegan los días de la negociación del salario mínimo. Algunos sectores se inclinan aparentemente por un aumento drástico, pero ¿se le medirá el gobierno a esto? El tema lo va a tratar el anfibio Godofredo Cínico Casper. Satorrante, ¿qué vas a ver de eso? Bueno,
Pero es que tiene una interpretación ahí. De todo. Ahí los dejamos con el chimbilao bogotano. La economía debidamente asumida como un negocio y no como lo de las hermanitas de la caridad es la herramienta fundamental del sector productivo para ganar plata. Y la plata se gana única y exclusivamente cuando hay una mano de obra muy barata, a la cual no se le debe permitir el avance porque se nos desequilibran finanzas y negocios. Y me explico. Estoy como el ministro de Hacienda Carrasquilla en lo de bajarles el salario mínimo a la peonada urbana y rural. Ganan mucha plata, carajo. De los 700.000 pesos mensuales que exageradamente les damos para lo que es vivir, solamente necesitan por ahí 200.000. El resto que les sobra, pues se lo gastan en juegos, vicios, fiestas y enchichadas y demás brutalidades de su condición de guinearos, producto de sus razas inferiores. Y de tanto trabajar, con 200.000 pesos les alcanza para lo de la canasta familiar, que más parece una coladera. Que ahora vamos a recuperar una platica en parte del IVA, como se debió hacer desde siempre. La otra canasta, la de cerveza, pues que se jodan y no harten, que se aburran. Problema de ellos, pobres, aburridos y esposos de indias iguales. Vivienda que busquen por ahí algún chuscal, salud que les consulten a sus brujos y educación, nada carajo, que no tengan ni un peso para esa vagabundería del saber y el aprender que los vuelve belicosos. Esa gente solo come arveja, hueso, arroz, frijol. Ganas de joder cuando pretenden tragar vainas finas como es para ellos el huevo. Su metabolismo solo acepta harinas y grasas. Denle salvado y grasa de marrano y listo. Servicios públicos y hay que darles. Cagan en la acera, se bañan con el agua de las canales, se alumbran con espermas y los celulares los usan por champeta. Ni un peso de aumento del mínimo, a bajarles la plata y los humos. Y si se emberracan y salen guasabaras y multas, pues lo de siempre. ¡Para, señores! ¡Viva el generalísimo Bolsonaro! ¡Viva el Brasil! ¡Nazi! ¡Bala y harta! Obvio, no podía dejar de saludar al fascista de Bolsonaro. Pues sí, da como asco, ¿no? No sabes los esfuerzos que tengo que hacer para controlar las náuseas. Me imagino. Y siguiendo con el mismo sector ideológico, se anuncia pomposamente la visita de Donald Trump a Colombia el 2 de diciembre. Una alta fuente nos filtró parte de lo que será la agenda del emperador en Bogotá. Y aquí está nuestra nota de farándula con Xiomara Vergara Encanto en off. Y no. Hola, mis amores. Entre muchos actos de sapería, salamería y venias, se destaca el inicial besamanos en la base aérea de Catán, donde todos los funcionarios públicos y privados que tienen que ver con contratos y explotaciones de grandes multinacionales gringas, de manera genuflexa le besarán el anillo al emperador. Ya en Palacio, los ministros del despacho lamberán en modo perro las manos del gringo y los congresistas afines a Duque de espaldas recibirán el saludo del gran jefe. Se ha designado a María Fernanda Cabal para abrir el baile en la Casa de Nariño. La agraciada senadora bailará ligera de ropas el vals del emperador. Y el acto sorpresa de la velada estará a cargo de Pachito Santos, quien en su caracterización de bufón se autoelectrocutará en homenaje a Donald Trump, quien será llevado en andas por la séptima posteriormente en una carreta jalada por Paloma Valencia y La Gata, y el alcalde Peñalosa le impondrá una corona de laureles de César Gaviria. Trump asistirá a una fumigación con glifosato controlada en el Parque del Virrey, desde luego. Más tarde en la noche, el presidente Yankee, junto con Melania, recibirá servicios de masaje y relajación sexual de cortesía por parte de Esperanza Gómez. Trump, a paso de asno, viajará al lomo de Andrés Pastrana de regreso al Dorado. Para su despedida, se ha previsto un show de Uribe a caballo con taza de tinto para que Trump se lleve la épica figura del Eterno en su retina como último recuerdo de esta colonia. Uribe en carga de caballería hacia Caracas. Ya quisiera el chalán. Bueno, y su protegido, el vicepresidente Iván Uribe, tuvo una conversación con Bolsonaro, el ultraderechista elegido presidente del Brasil. Lo pillamos cómodamente recostado, hablando con el racista. Y parece que está feliz Duque porque ya él no es el más extremista. ¿Aló? ¿Hablo con Jair Mesías Bolsonaro? Presidente semieterno, qué gusto. Yo no sabía que usted también era Mesías. No, es que públicamente no me conviene que revele mis afectos y identidades con usted. Sí, de acuerdo, casi al 100. No sabe lo agradecido que estoy con que haya sido elegido presidente del Brasil. Me conviene enormemente.
Sí. Ajá. Al lado suyo voy a parecer como una hermanita corazonista. No, acá es menos fácil perseguir a los indios, las negras, los maricas, las mujeres y demás. Sí, lo hemos hecho. Y lo vamos a hacer, pero con cuidadito. No tan de frente, Jair querido. Eso solo lo puede hacer usted. Meterse a Venezuela. Hágalo usted primero. Es que acá la plata de la defensa antiaérea, ¿cómo le digo? Pues no la tenemos. Sí, Odebrecht, que es de allá. Sí, y esas vainas. Ok, yo le digo a sus colegas militares acá, pero ellos por lo pronto como que no le jalan. Sí, el negocio interno está bueno, hay confianza inversionista. ¿Cómo le digo, hombre? De apoyarlos se encargan la Cabal y Ordóñez. Sí, yo le digo al doctor Uribe. Sí, que lo quiere mucho. Sí, pero es que no podemos boletearnos. Boletearse, sí, ¿cómo le explico? Se trata tan obvio. ¿Prestarle a los paracos? No, Jair, no me meten en esa vaina. Llame a algunos congresistas y ellos le hacen la vuelta. Bueno, presidente. Sí, presidente. Obrigado. Se está arreglando el vecindario del condominio suramericano. Ay, ¿qué hacer con Evo? Claro, al lado de Bolsonaro cualquiera parece moderado y demócrata. Y como decíamos en tiempos añejos, acá en el Café Picante también hay espacio para el humor. Eso no tiene sentido. Y la verdad, la propuesta que nos ha traído el gobierno le dice muy poco a los colombianos. Si realmente queremos una reforma estructural, no podemos pasarle a la clase media toda la cuenta del derroche de los últimos años de la renta petrolera. Reflexionemos sobre si esa propuesta del IVA es la indicada. Soy el senador Iván Duque y hoy les he hablado del primer gran impuesto que se toca con la reforma tributaria. A eso no lo podemos acompañar y tendremos que levantar nuestra voz, pero no podemos dejar que sean los colombianos de la clase media y los más necesitados los que terminen pagando la cuenta del derecho. ¡Ay, corta el vacilón! Café Picante. Tras las declaraciones y mensajes entusiasmados y elogiosos y de plena identidad de María Fernanda Cabal y Alejandro Ordóñez, Pudimos enterarnos en el Café Picante cuáles son los intereses con Bolsonaro de la señora Cabal, senadora, y del señor embajador en la Organización de Estados Americanos, donde está el señor Almagro, que es más facho que Ordóñez. Aquí la nota. La Cabal quiere adelantar un plan de trabajo con Bolsonaro para deforestar a punta de motosierra y adecuar para el pastoreo de su marido, el cebú, un par de millones de hectáreas en la región amazónica compartida por Colombia y Brasil. El proyecto incluye desplazamientos de los pocos indígenas que aún quedan por allí. Alejandro Ordóñez se ha comprometido a ayudar en la OEA tratando de desconocer allí directamente el calentamiento global. Y el exprocurador expulsado le ha pedido a Bolsonaro que, como buen católico, convierta a los evangélicos que lo eligieron a la corriente lefebrista que practica a punta de silicio y estigmas el beato embajador. En contrapartida, Ordóñez le garantiza a Bolsonaro meterle candela a lo que el exmilitar golpista necesite. Y el senador Uribe, antes de lo de la JEP, se volvió a agarrar con Petro. Trató a Petro de cobarde porque Petro le recordó allí públicamente a José Obdulio Gaviria, que no estaba, es cierto, que José Obdulio tenía un primito que fue dado de baja en un tejado en Medellín. Y justamente Uribe llamó a Obdulio a contarle su proeza. Curiosamente logramos filmar al Eterno en su hamaca. Grande. Alá, Obdulio, ya estás mejor de tu corazón de hierro, hombre. Ahí ve, voy a organizarte una maratón de condecoraciones para protegerte, hijito. Sí, al Petro de frente como yo hago todo. Lo traté de cobarde por atacarte a ti y a tu decentísima estirpe de Escobar Gaviria. Sí, hombre. Toca reunirse con Petro y con el diablo se pega para lo de la JEP y los militares. Ah, Obdulio, de acuerdo, pero de fachada para los pendejos de la prensa. Ahí lo tenemos cortico con el contralor y demás. Y si no, pues vos sabés. Sí, están de acuerdo.
Ese tamal ya está hervido. Eso nuestros socios los militares los exoneramos rapidito. Sí, les conviene a todos. Sí, todo muy positivo y nada falso. Sí, ahí estaba la Sandino enturbantada. Nada, hombre. Con tal de sacar adelante a las Fuerzas Armadas. No, ningún acuerdo. No, Macías es un mago, hombre. Él acomoda lo que sea para que sea nuestra posición la que gane. ¿Cómo? Ah, pues me tomé un litro de valeriana antes del asunto y me contuve el gustico de putear a Petro, Cepeda y demás terroristas. Sí, conversaciones sí, tranquilo, pero de paz nada. ¿Popeye? Ah, no seas bruto, Abdul, déjalo quieto. Mejor lo tenemos en reserva, del sumario. Triqui. Y nuestra politóloga Camila Estefanía Uniondina se ocupa del tema ese de la generación E, esa cosa que va a reemplazar a Ser, Pilo y Pagás. ¡Oh! Li. ¡Ay! ¡Oli! Cuando uno está intentando tomar agüita para ver si entiende un carajo de lo que quiere decir economía naranja y esas vainas, Duke sale con un nuevo invento. Ahora se le ocurrió, dizque, la generación E. Pero como el man no explicó un carajo de qué quiere decir generación o qué quiere decir E, ahí uno queda re groggy, man. O sea, ¿generación de qué o qué? ¿Generación de energía? ¿Generación de bonos? Ah, no, eso es con B, o sea, paila, no. Pero y la E tampoco, man. O sea, en serio, esa E describe lo que son los pelados. O sea, algo así como empoderados, estudiosos, ¿qué? O al contrario, lo que quiere decir es lo que quiere que sea esa generación. Algo así como esbeltos, elegantes, efímeros, ebrios. Con tal de que no sea estúpidos, uno se conforma, ¿sí o para qué? Ahora, la otra es, también hay que agradecerle que nos haya inventado la generación Che, porque ahí se nos había complicado un poquito la cosa, ¿cierto? Y aquí el que no chuza vuela, ¿no? ¿Sabes por qué? A ver. Avianca utilizó los servicios de un alto funcionario del podrido DAS de antes de Uribe para chuzar a los pilotos durante la huelga, se supo eso. Efromovich, el dueño de Avianca, dice que no, que él no es así de avión. Que él no fue. Sí, yo sí decía que tu disfraz es un poco como de piloto, ¿no? Sí, de piloto, pero gay. Y sí, porque estamos con la diversidad. No, es que vengo de la marcha zombie de los estudiantes. ¿Y eres un piloto zombie? Soy un piloto zombie, peligrosísimo. Sigue el movimiento estudiantil, ¿no? A pesar de esa concertación que hubo para un diálogo. Sí, pero es que también les están saliendo un poquito con ahí por la tangente. Calcetose. No, pues siempre, total. ¿no? Ahí dorándoles Bueno, la píldora. Ana María Bolívar Esencial, sí. Oli, mire, todavía tenemos algunos libros de Bolívar Esencial que vamos a enviarle a todos los que nos apoyen con su colaboración en PayPal, Bancolombia, tenemos más. Bitcoin. Uy, sí, mejor dicho. Y la Vaki, el crowdfunding, la vaca que hacemos para poder seguir con el programa, ¿no? Sí. Ya saben, muchas gracias a quienes nos apoyan. Gracias. Nos vemos en la próxima Adiós. semana, o evento, o lo que sea. Por ahí nos vemos. Ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba.